El olor a barniz y a libros antiguos era el perfume característico de la Academia Blackwood, un santuario de élite para los hijos de los más acaudalados. Leila, la única hija del magnate industrial Arthur Vance, trazaba con desgana círculos en su cuaderno de historia. Afuera, el cielo de otoño se había tornado de un gris plomizo, presagiando una tormenta que nunca llegó. En su lugar, llegó el fuego. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Comenzó como un susurro, un rumor de calor en los pasillos lejanos del ala de ciencias. Nadie le prestó atención al principio. El sonido agudo de la alarma contra incendios fue el primer grito de pánico, una sirena que desgarró la tranquila atmósfera de aprendizaje. El caos fue instantáneo. Gritos, el estruendo de sillas al caer y el tropel de pies corriendo hacia las salidas. Leila, una niña de 8 años con ojos del color del chocolate y una imaginación desbordante, se quedó paralizada. El humo, un monstruo sigiloso y oscuro, se colaba por debajo de la puerta de su aula. Su maestra, la señorita Albright, intentaba mantener la calma, guiando a los niños en una fila desordenada. Pero en la confusión, el pequeño broche de mariposa que su madre le había regalado antes de fallecer se le cayó del vestido y rodó bajo su escritorio. Sin pensarlo, se soltó de la fila y se agachó para buscarlo. Para cuando lo tuvo de nuevo en su mano, la habitación estaba casi vacía y el humo era una niebla densa y asfixiante. La puerta del pasillo se cerró de golpe por una corriente de aire y el pánico finalmente se apoderó de ella. Estaba sola, atrapada. A kilómetros de distancia, en la mansión de los Vance, Helen Morales pulía la misma mesa de caoba por tercera vez. No porque estuviera sucia, sino porque la quietud de la casa la ponía nerviosa. Helen, una mujer de 30 y tantos años, cuyo rostro reflejaba tanto la bondad como las dificultades de una vida de trabajo duro, era la niñera y ama de llaves de Leila. Había llegado a la ciudad hacía 5 años, huyendo de una crisis en su país, con la esperanza de forjar un futuro. Cuidar de Leila se había convertido en el ancla de su existencia. La niña había llenado un vacío en su corazón que no sabía que tenía. El teléfono sonó, y la voz frenética del asistente de Arthur Vance le transmitió la noticia. Hay un incendio en Blackwood. El señor Vance está en una reunión transatlántica. No podemos localizarlo. Leila. Helen no necesitó oír más. El instinto, una fuerza más poderosa que cualquier orden, tomó el control. Dejó caer el paño de pulir. Tomó las llaves de uno de los autos de servicio de la mansión, un viejo sedán que nadie usaba, y condujo a una velocidad que nunca habría creído posible. El corazón le martilleaba contra las costillas, cada latido un eco del nombre de Leila. Cuando llegó a la academia, la escena era apocalíptica. Llamas anaranjadas y feroces se asomaban por las ventanas del segundo piso, devorando la fachada de piedra y hiedra. Camiones de bomberos rodeaban el edificio, y una multitud de padres angustiados se agolpaba detrás del cordón policial. Helen buscó frenéticamente entre los rostros de los niños evacuados, cubiertos de hollín y lágrimas, pero no encontró a Leila. Se acercó a un bombero, su voz temblorosa. ¿La han visto? Leila Vance, una niña de 8 años con el pelo castaño. El hombre, con el rostro tenso, negó con la cabeza. Hemos evacuado a todos los que pudimos encontrar. El ala oeste es inestable. El fuego se está extendiendo demasiado rápido. Nadie más puede entrar. Nadie más. Esas palabras resonaron en la mente de Helen, pero no como una orden, sino como un desafío. Ella no era nadie más. Era la guardiana de esa niña. Mientras los demás veían un edificio en llamas, ella veía la habitación de Leila, el escritorio donde hacía sus deberes, la ventana desde donde miraba las estrellas. Conocía ese edificio tan bien como la mansión. Sabía de una entrada de servicio en la parte trasera, cerca de las cocinas, una que probablemente todos habían olvidado. Sin que nadie la viera, se deslizó por el costado del gimnasio, el calor del fuego ya perceptible en su piel. El humo le irritaba los ojos, pero su determinación era un escudo. Encontró la puerta, cerrada con un viejo cerrojo. Con una piedra, golpeó el metal oxidado una y otra vez hasta que cedió. Dentro, el calor era sofocante y el aire espeso y venenoso. Se arrancó un trozo de la tela de su blusa.
lo empapó con el agua de un charco que se filtraba de una tubería rota y se lo ató a la boca y la nariz. El pasillo estaba oscuro, iluminado solo por el siniestro resplandor anaranjado que se filtraba por las grietas. «Leila», gritó, su voz ahogada por la tela y el crepitar de la madera. «Leila, soy Helen. ¿Dónde estás?» Navegó por los pasillos familiares, su mente un mapa guiado por el amor. Recordó que el aula de historia de Leila estaba en el segundo piso, justo encima de la biblioteca. Las escaleras principales estaban bloqueadas por una viga caída y en llamas. Tuvo que retroceder, el pánico amenazando con paralizarla. Pero entonces recordó la escalera de caracol de los profesores, una reliquia olvidada en un pequeño recoveco. Subió los escalones de hierro forjado, el metal caliente bajo sus manos. El segundo piso era un infierno. Las llamas danzaban en el techo como demonios juguetones, y el humo era tan denso que apenas podía ver sus propios pies. El calor era tan intenso que sentía que su piel se derretía. «¡Leila!», volvió a gritar, su voz ahora un graznido desesperado. Y entonces lo oyó, un sollozo débil, casi inaudible, proveniente de una de las aulas. Siguió el sonido, empujando la puerta del aula de historia que estaba atascada. Usó todo su peso, todo su miedo y toda su fuerza, hasta que la madera cedió con un crujido. Dale like, suscríbete y comparte. Allí, acurrucada bajo el escritorio del profesor, estaba Leila, aferrada a su broche de mariposa, con el rostro surcado de lágrimas y hollín. Al ver a Helen, sus ojos se abrieron de par en par, una mezcla de incredulidad y alivio. «Helen, tenía miedo», susurró. «Lo sé, mi niña, pero ya estoy aquí. Vamos a salir de esta», dijo Helen, su voz infundiendo una calma que no sentía. Envolvió a Leila en sus brazos y la levantó. La niña era ligera, pero el peso de la responsabilidad era inmenso. El camino de vuelta era aún más peligroso. Una sección del techo se derrumbó justo delante de ellos, bloqueando la escalera de caracol. Estaban atrapadas. Helen miró a su alrededor, su mente corriendo a toda velocidad. La ventana daba a un viejo roble cuyas ramas casi rozaban el edificio. Era su única oportunidad. Luchó por abrir el pesado marco de la ventana, el calor del cristal casi insoportable. El aire fresco del exterior fue un alivio momentáneo. Con cuidado, se subió al alféizar, sosteniendo a Leila con fuerza contra su pecho. «No mires hacia abajo, mi amor. Mírame a mí. Confía en mí». Leila escondió el rostro en el cuello de Helen, temblando. Helen respiró hondo y saltó hacia la rama más gruesa. Sus pies resbalaron en la corteza y por un segundo aterrador pensó que caerían. Pero sus dedos se aferraron a la madera con una fuerza sobrehumana. Se balanceó, sus músculos gritando de dolor, hasta que pudo asegurar su posición. Lenta y metódicamente descendió del árbol, de rama en rama, protegiendo a la niña con su propio cuerpo. Ramas y hojas arañaban su rostro y sus brazos, pero no sentía el dolor. Solo sentía el frágil cuerpo de Leila en sus brazos. Cuando sus pies tocaron el césped, sus piernas cedieron y cayó de rodillas, agotada pero victoriosa. Los bomberos y la policía corrieron hacia ellas, envueltas en mantas y atendidas por los paramédicos. Fue entonces cuando Arthur Vance llegó. Su rostro, normalmente impasible y autoritario, descompuesto por el pánico. Vio a Leila, a salvo, y corrió hacia ella, abrazándola con una desesperación que revelaba las profundidades de su amor. Luego sus ojos se posaron en Helen. La vio de verdad por primera vez, no como la empleada eficiente y silenciosa, sino como la mujer cubierta de hollín, con quemaduras en los brazos y cortes en la cara, que había caminado a través del infierno por su hija. «Usted», comenzó Arthur, su voz ahogada por la emoción. «Usted la salvó». Helen, temblando por la adrenalina que se desvanecía, simplemente asintió. «Es mi trabajo cuidarla», susurró. Pero ambos sabían que lo que había hecho trascendía cualquier contrato laboral. No era el deber, era la devoción. En los días siguientes, la historia de la increíble valentía de Helen se extendió. Los periódicos la llamaron heroína. Arthur Vance intentó recompensarla con una suma de dinero que podría haberle cambiado la vida, pero ella la rechazó cortésmente. «Mi recompensa es ver a Leila sonreír cada día», le dijo. Sin embargo,
Algo fundamental había cambiado. Arthur la miraba de otra manera, con un respeto y una gratitud que borraban las barreras entre empleador y empleada. Insistió en que recibiera la mejor atención médica para sus heridas y le dio un permiso remunerado indefinido para que se recuperara. Pero Helen volvió al trabajo después de solo una semana. La mansión, que una vez fue solo un lugar de trabajo, ahora se sentía como un hogar. Y la relación con Leila se había forjado en el fuego, transformándose en un vínculo inquebrantable. Una tarde, meses después del incendio, Leila estaba sentada en su cama mientras Helen le leía un cuento. La niña se detuvo y miró a Helen, sus ojos serios. «Helen, ese día no fuiste solo mi niñera», dijo Leila, tocando una de las cicatrices pálidas en el brazo de Helen. «Fuiste mi ángel guardián». Helen sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. «Y tú, mi pequeña Leila», respondió, abrazándola. «Tú eres la luz que me guía». En el silencio de la opulenta habitación, lejos de las cenizas de la Academia Blackwood, dos almas de mundos diferentes, unidas por el fuego y el amor inquebrantable, habían encontrado finalmente a su familia. La empleada no solo había salvado a la hija del millonario, había salvado una parte de cada uno de ellos, demostrando que los actos más increíbles no nacen del deber, sino del corazón. La valentía y el sacrificio habían tejido un lazo inquebrantable, superando barreras sociales y económicas. Ahora, en su hogar, reinaba una paz profunda y duradera, forjada en la adversidad. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.